¿Qué tal amigos? Esto es Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 27 de mayo del año 2020. Comenzamos con algunas informaciones que han circulado en los diferentes medios de comunicación social del mundo. Tiene que ver con nada más y nada menos que la cifra que se ha recaudado para los refugiados venezolanos. Muchos los conocen como los caminantes, otros como los repatriados, porque han tenido que regresar a Venezuela a pasar el tiempo de cuarentena. En este momento, la comunidad internacional recaudó la cifra de 2.790 millones de dólares que van a ser distribuidos en los diferentes países donde se encuentran los migrantes venezolanos. Recordemos que la cifra de personas que han salido de Venezuela en calidad de refugiados, de exiliados o también por diferentes condiciones personales asciende a 5 millones de venezolanos. Es por eso que el día de hoy queremos invitarles a que a continuación en nuestra mesa de análisis puedan compartir con nosotros este tema tan importante para los venezolanos. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy conversamos con Vilca Fernández, coordinador de Resistencia Sin Fronteras, a propósito precisamente de esta recaudación de fondos que se ha hecho en el mundo por los refugiados venezolanos. La cifra asciende a 2.544 millones de euros. Vilca, te damos la más cordial bienvenida a Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Impacto Venezuela. Muchísimas gracias. No por oportunidad solamente, sino por ese gran trabajo, ese gran esfuerzo de ustedes, siempre estar ahí al día de lo que viene ocurriendo, no solo con el país, con la crisis, con lo que viven los venezolanos, sino también con lo que viven los venezolanos en el exterior, que es una crisis humanitaria terrible y que parece ser, o que parecía ser, que nadie le prestaba atención hasta el día de hoy, que por fin lo que hemos venido exigiendo durante los últimos 2 meses y medio de crisis de COVID-19, que era un fondo de ayuda para los venezolanos en el exterior, hoy al fin la comunidad internacional entiende que era necesario y se da este fondo. Tengo acá este cartelito, mira, que fue con el que comenzamos hace más de 2 meses, SOS, venezolanos en el exterior, y hoy es para nosotros en Resistencia Sin Fronteras muy grato, ¿no? Pero también es una preocupación, ojo. Sí, Vilca, regálame un segundo que queremos hacer un poquito de historia de dónde viene todo el movimiento de Resistencia Sin Fronteras, el que tú has llevado adelante. Te conocemos hace más de 10, 15 años, cuando te cosiste la boca siendo dirigente estudiantil en pro de las causas sociales. Es decir, este movimiento de Resistencia Sin Fronteras tiene a un estudiante de la ULA detrás que está de alguna manera conectado con la realidad ahora del migrante. En su momento era la lucha por las reivindicaciones estudiantiles, por eso te cosías la boca al aire, en vivo. Yo creo que Venezuela entera recuerda eso de una de tus luchas, pero el día de hoy, al tiempo que estamos, unos años después, vemos ya a un hombre convertido en un líder de Resistencia Sin Fronteras. Estás en Perú, exiliado, y además de esto has llevado adelante lo que tiene que ver con la denuncia de estos migrantes que están caminando. Unos les dicen los repatriados, otros les dicen los caminantes, porque cruzan de Perú, van por Colombia, por todas las avenidas, las carreteras, hacen protestas aquí en Bogotá, trancan vías para que los dejen pasar, porque lo que quieren es regresar y poder pasar la cuarentena en Venezuela. Entonces, digamos que de ahí viene un poco para contextualizar a nuestra audiencia qué está haciendo Resistencia Sin Fronteras, y evidentemente hay una celebración de por medio al ver que finalmente el mundo volteó a escuchar a Vilca Fernández. Mira, Carla, bueno, sí, ha sido muchos años de lucha, ¿no? Ha sido muchos años de lucha, no solo por las reivindicaciones estudiantiles, por la universidad, sino por el país, por lo que era y por lo que entendíamos en ese momento de que no había futuro. Hace 10, 15 años lo veníamos denunciando. En Venezuela había un régimen que era totalitario, que cada día más avanzaba a la destrucción no solo de las universidades, sino del país. Hoy lo tenemos. Hoy tenemos una Venezuela totalmente destrozada por un narcogobierno, por unos narcotraficantes, asesinos, criminales, como los que encabeza Maduro, Cabello, El Aizami, y que hoy tienen al país convertido en un gran calabozo.
Y te lo digo en un gran calabozo porque eso es Venezuela hoy. Venezuela está cercado y está presa de la política criminal, violadora sistemática de los derechos humanos que encabeza el narcorrégimen de Nicolás Maduro. Y afuera, los refugiados, los venezolanos refugiados, porque no son migrantes, son refugiados realmente, porque los más de 5 millones de venezolanos que salieron en algún momento de Venezuela, salieron huyendo de un conflicto bélico que existe en Venezuela, salieron huyendo del hambre, de la miseria, de un narcorrégimen, del crimen organizado transnacional que tiene su sede en Miraflores. Pero ahora, producto de la violación de sus derechos humanos, producto de la crisis que se agudizó con la llegada del COVID-19, también huyen de los países que en algún momento le dieron abrigo, en este caso de Perú, de Chile, de Ecuador. ¿Por qué es importante, Carla, que se sepa que es que los venezolanos, los caminantes, no se están regresando a Venezuela porque quieren, están huyendo de una política errática del gobierno de Martín Vizcarra en el Perú, por ejemplo, del gobierno de Lenín en el caso de Ecuador. Están huyendo porque no se les dio la protección que se debía, en el entendido que son refugiados. En el Perú tenemos alrededor de 1 millón de venezolanos. El 70% de los venezolanos o 80% de los venezolanos en el Perú son o refugiados o solicitantes de refugio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Perú le da a los venezolanos legalidad nada más con haber solicitado el refugio. Ya tú tienes una carta de trabajo con la posibilidad de buscar un trabajo y ya estás legal en el país mientras que te aprueban el refugio. Entonces, de hecho, pasas a ser un refugiado. Y como refugiado tienes derechos que la comunidad internacional debe garantizar, los organismos como ACNUR, que el gobierno de turno tiene que garantizarle a estos ciudadanos, y no ha sido así, no se le ha garantizado sus derechos humanos. La mayoría de estos venezolanos fueron desalojados de sus hogares por no tener con qué pagar una vivienda, por no tener con qué pagar los servicios, porque no tienen plata para comer, porque las medidas que se tomaron a favor de evitar los contagios para frenar el tema del COVID-19 estaba precisamente en la desmovilización, ese famoso quédate en casa. Sí, ese claro. Quédate en casa produjo toda esta crisis. Claro, además quédate. Para terminar la idea, Carla, sí. No hubo posibilidad que estos gobiernos eliminaran los desalojos, eliminaran el pago de los alquileres, le dieran protección a estas familias, y hoy son miles de familias en las calles de Perú, de Ecuador, producto de esta situación. No les queda otra que irse caminando. El quédate en casa, Vilca, en medio de un desalojo forzado. Vimos una cantidad de publicaciones que tú subías a tus redes sociales relacionadas con esa peruana, esa señora que echó a Sandra, a esa venezolana, en la puerta de la casa y le dijo, me quedo con todos tus enseres como parte de pago. Hemos vivido los venezolanos unas épocas de humillaciones en medio de la pandemia muy duras, de las cuales tú pues has mostrado no solamente la solidaridad, sino el trabajo que has venido realizando. Quisiera saber, Vilca, ¿cuántos venezolanos han cruzado? ¿Cuántos son los caminantes? Si llevas esa cifra, los que han vuelto, porque Migración Colombia habla de cerca de 60.000 venezolanos que han cruzado por el puente Simón Bolívar, pero saber entonces los que vienen de Perú, los que pasaron por Ecuador, ¿cuántos están movilizándose en este momento, Vilca? Mira, en este momento podemos hablar de más de 1.000 caminantes saliendo, que están en las distintas calles, grupos que han salido desde Perú, desde Lima, que van caminando. Ya unos están en Colombia, otros están en camino. No olvidemos que en este proceso ocurrió un accidente muy lamentable donde un grupo de 12 caminantes fue atropellado por una gandola en una de las vías de Perú, y hubo fallecimiento de 3 venezolanos, 8 heridos. Sí. Bueno, así como estos, hay muchísimos que están caminando. Según los números, son
más de 50.000 familias que desean volver, Entonces, son más de 5.000 las familias desalojadas en el Perú. Tenemos una cantidad enorme de venezolanos que están durmiendo en las calles del Perú, con niños, con mujeres embarazadas, y no ha habido posibilidad alguna de que ACNUR, de que a través de los organismos, a través del gobierno, de algún organismo, se le pueda conseguir solución a estas familias. Y cabe destacar que en el Perú ha iniciado el invierno, se ha adelantado el invierno, y se habla de temperaturas de 13, 12 grados. Sí. Eso nos va a llevar, Dios no quiera, inclusive a que se puedan perder vidas. Claro, porque tienen que dormir en la calle. No tienen dónde dormir, tienen que quedarse en una plaza pública donde muchas veces, fíjate que no los dejan dormir, ¿no? En la propia calle, en plazas, no los dejan permanecer. Pero Vilca, la buena noticia es que la comunidad internacional se ha movilizado para hacer un donativo de esta cifra tan grande, maravillosa, bonita, de 2.790 millones de euros. ¿Quién va a administrar estos recursos? ¿En manos de quién van a caer para que el venezolano sienta de alguna manera que se puede pagar un arriendo, que algún estado lo va a cobijar? Es decir, quizás sabrás, no sé si tienes esta información, pero si este dinero pues va a llegar a manos del gobierno de Iván Duque, va a tener una partida el gobierno interino de Juan Guaidó, porque además si la Unión Europea hizo este donativo tan importante, además de esto la Unión Europea reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Entonces, saber un poco los venezolanos que tengan esa calma de decir, bueno, se va a administrar de alguna manera, lo van a sentir de tal otra. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Lo conocerás a la fecha? Mira, yo a la fecha no sé quién va a administrar los recursos. Sin embargo, primero darle las gracias a esta organización de este evento. Por fin el mundo mira y gira los ojos a esta población venezolana, que son más de 5 millones de venezolanos que son producto de una crisis humanitaria que se vino de Venezuela y que ahora se agudiza producto del COVID-19. Estos más de 5 millones de venezolanos que están hoy huérfanos en las calles de Latinoamérica, su mayoría, porque los gobiernos donde viven, donde están, no les ha dado la protección, no les ha prestado la atención, y por parte del gobierno del presidente Guaidó tampoco ha habido respuesta a esta crisis que se viene manifestando, a pesar de que hemos venido solicitando. Nosotros hemos hablado de 3 propuestas claras. Una, el fondo de ayuda para los venezolanos en el exterior, lo veníamos solicitando al gobierno legítimo. Hoy ese fondo, gracias a esta organización y al apoyo de estas donaciones de la Unión Europea, ya hoy es un hecho este fondo de ayuda para los venezolanos en el exterior. 2, hemos hablado de la necesidad de instalarse unos campamentos de refugio que garanticen la vida de estos ciudadanos que ya están en la calle, no que posiblemente van a estar, sino que ya es una realidad. Están en la calle, están caminando por las distintas autopistas de Latinoamérica con niños o mujeres embarazadas y que corren un gran riesgo. Y tercero, la posibilidad, Carla, de que el gobierno, como lo hizo el presidente Duque, que el Grupo de Lima en general tome la decisión de suspender el pago, de suspender los desalojos. Eso es importante. ¿Quién va a administrar los recursos? Mira, hasta ahora, ojo con esto, no es la primera suma grande de recursos que se movilizan para la ayuda de los venezolanos, para ayuda humanitaria. Y hasta el momento, por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros despertamos las alarmas y nos preocupa a dónde van a ir esos recursos y quién los va a administrar. Porque hasta ahora, los venezolanos no conocemos ni un solo beneficio de todas las donaciones que se han dado al Perú para la atención de los venezolanos. ¿Por qué digo esto? Porque el venezolano, y esto ocurre en el resto de Latinoamérica, desde que pisa el Perú, paga absolutamente todo. No hay un solo trámite que sea producto de una ayuda humanitaria, que sea producto de un beneficio porque eres un refugiado, porque eres un migrante. No. Todos los trámites, absolutamente todos los trámites,
el venezolano lo paga. El venezolano paga su alimentación, el venezolano paga su vivienda. Sí, paga impuestos, además. Impuestos. Impuestos, claro. Entonces, ¿quién va a manejar esos recursos y hacia dónde van a ir? Porque como hasta ahora, todos los recursos que se han dado no sabemos a dónde han ido, y cuando llegó la crisis, como la del COVID-19, no hubo respuesta, no ha habido respuesta para solventar precisamente el conflicto humanitario. Entonces, es importante que la Unión Europea y que haya, y ¿por qué no? ¿Por qué no, Carla, una Contraloría Social para verificar y ver dónde están esos recursos, cómo van a ser implementados y quién lo va a administrar? ¿Por qué no una Contraloría Social? Sí. Yo creo que debe administrarlo. Estamos de acuerdo. Internacionales, sí, deben administrarlo el gobierno del Perú y el gobierno y las embajadas. Creo que debe ser una coalición, porque las embajadas de Venezuela, en cabeza del presidente legítimo Juan Guaidó, en el caso del Perú, el embajador Skull conoce la realidad de la crisis que está viviendo los venezolanos. ¿Quién mejor que la embajada para administrar estos recursos de su gente? Pero la experiencia en materia de crisis humanitaria la tiene ACNUR, y el país sede, el gobierno sede, en este caso el de Martín Vizcarra. Entonces creo que debe haber una coalición de estos tres para administrar estos recursos, pero creemos también que debe haber una Contraloría Social que le ponga la lupa para que esos recursos no se desvíen y lleguen. Vilca, te damos las gracias por habernos acompañado. Sabemos de la lucha que estás llevando adelante para que sea posible no solamente este dinero, sino además estas 3 propuestas que has hecho puedan de alguna manera llegar a hacerse realidad. Sin embargo, pues ya has logrado un primer camino conjuntamente con otros organismos internacionales que también se movilizan para ayudar a los refugiados venezolanos. El mayor de los éxitos, siempre vamos a estar en contacto, pendiente de todo lo que hacen a través de Resistencia Sin Fronteras. Un abrazo. Un abrazo, Carla, muchísimas gracias a ti, y no es una lucha solo nuestra, es una lucha de muchísimos que han venido dando y venido trabajando muy interesados por el tema de la migración. Hoy al presidente Duque, al gobierno de Colombia, a nuestra embajada allá, hay unos caminantes que ya están llegando a Ipiales y que necesitan que se les dé refugio de protección, porque hay 2 mujeres embarazadas que pueden en cualquier momento ir a parto. Entonces es bueno que las atendamos, así que ojalá Impacto Venezuela no sirva para canalizar y que esta familia pueda tener refugio en las próximas horas. Muchísimas gracias, que sí, Carla. Además, podemos elevarle esa información a la embajada aquí. Vamos a estar pendientes de hacerle seguimiento para que esas familias, en el caso de que ya pasen por acá, por Colombia, puedan ser atendidas y puedan encontrar de alguna manera un refugio donde pasar los días. Conversábamos, amigos, con Vilca Fernández de la organización Resistencia Sin Fronteras. Nos ha dado unas cifras importantes, 2.544 millones de euros. Es la cifra que se ha recaudado para los migrantes venezolanos, para los refugiados que se encuentran en estas condiciones en los diferentes lugares de Latinoamérica. En este momento, 1.000 personas están en las autopistas cruzando de un país a otro para llegar otra vez a Venezuela. Mujeres embarazadas, niños que se encuentran en las diferentes fronteras, tratando inclusive de que les permitan dormir en las diferentes plazas de los países para que puedan pasar la noche y posteriormente continuar la ruta que los llevará a regresar a Venezuela. Él asegura además que en Perú se encuentran 1 millón de venezolanos. Acá en Colombia la cifra es de 2 millones. Esto quiere decir que estos países se ponen de acuerdo para poder ayudar en esta crisis a los refugiados, que puedan de alguna manera lograr que no los desalojen de los lugares donde pagan arriendo, pero que en este momento no lo pueden pagar porque no tienen trabajo debido al coronavirus, a la pandemia que afecta al mundo entero. Comenzamos con el recorrido informativo de esta hora. Nos vamos al estado Lara, y es que ha resultado increíble que en las protestas por reclamos para tener simplemente servicios básicos, esto ha dejado en esta entidad 3 personas con discapacidad
privadas de libertad. Así como lo oye, un señor con síndrome de Down tras las rejas, nada más y nada menos que por haber protestado. Es un reporte de nuestro compañero Ramón Vélez. Muchísimas gracias, Carla, por este contacto. Nosotros desde acá, desde la ciudad de Barquisimeto, le reportamos que el Foro Penal maneja hasta el momento 34 personas detenidas por reclamar, bien sea por la falla de electricidad, la falla de agua y de otros servicios básicos necesarios para la población. Hay algo que llama muchísimo la atención de todas estas detenciones y es lo que ha alertado directamente a las organizaciones no gubernamentales y a organizaciones que atienden directamente estos casos. Justamente la detención de personas con discapacidad. Acá en el estado Lara hay 3 personas detenidas. Vamos a escuchar parte de lo que fueron las declaraciones de Marianly Linares, representante del sector de personas con discapacidad acá en Barquisimeto. Nosotros, por supuesto, alzamos nuestra voz en rechazo contundente a las acciones cometidas por este régimen contra de los ciudadanos. Luis Pérez, quien tiene una condición cognitiva, una discapacidad cognitiva por tener síndrome de Down, por nuestro querido y compañero Humberto Carrillo, quien tiene una discapacidad motora por varios compromisos de la parte motriz de su cuerpo que no le permiten mantener el equilibrio inclusive, y con todo y esto fue detenido estos 2 ciudadanos del municipio Morán, específicamente del Tocuyo, que hoy se encuentran privados de su libertad. De igual manera también queremos alzar la voz por nuestro compañero Giovanni Mesa, quien también tiene una discapacidad motora por miembro superior y aparte de eso también tiene un problema de esclerosis. Entonces son varios compromisos que tiene cada una de estas personas que los hace de alguna manera más vulnerables ante la sociedad, ante las situaciones que estamos viviendo. Bien, ahí ustedes tenían parte de lo que eran las declaraciones acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días en Barquisimeto con estas detenciones. Ayer se le permitió a uno de los privados de libertad, un joven con síndrome de Down, el pase de comida durante la audiencia de presentación en los tribunales. Esta información la maneja directamente el Foro Penal. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora en la ciudad de Barquisimeto, y con esto devuelvo el contacto con usted al estudio de Impacto Venezuela. Carla. Gracias, Ramón, por tu reporte. Nos vamos al estado de Anzoátegui, y es que allá aumentan los casos de pacientes con tuberculosis en el Hospital Centinela de El Tigre. Allí no disponen de tratamiento para esta enfermedad, que además está vinculada a la pobreza extrema. Es un reporte de nuestro compañero Jesús Albino. Más de 18 personas enfermas de tuberculosis han sido asistidas durante los últimos 21 días en el Hospital Felipe Guevara Rojas del Tigre, según lo informado por su directora, Gindri Marcano. La semana pasada teníamos 18, ya yo creo que esta semana tenemos más, ya con diagnóstico definitivo, y no tenemos la primera fase del tratamiento, que es la más necesaria. La Galeno destacó que este tipo de enfermedades están asociadas al hacinamiento y la desnutrición. Informó que desde hace 2 meses no reciben tratamiento para la primera línea. Esto es alarmante en este momento de pandemia, porque están estos pacientes que están minusválidos desde el punto de vista respiratorio e inmunológico para enfrentar esta situación. Sería un factor de riesgo muy grande para muerte, pues. La especialista pidió a las autoridades nacionales agilizar la obtención de medicamentos para la tuberculosis en todas sus fases. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Gracias, Jesús, por tu reporte. Nos vamos al estado Carabobo, y es que allá continúan las protestas por las fallas en el suministro de agua que da la estatal Hidrocentro. Esta vez los habitantes de Guacara denuncian que tienen más de 21 días sin recibir el vital líquido, nada más y nada menos que en tiempos de pandemia. Es un informe de nuestro compañero Ignacio Yaguare. Son más de 1.500 familias afectadas en el sector Malavé Villalba de Guacara, en el estado Carabobo, debido a las desmejoras en el servicio de agua potable. Solicitan a Hidrocentro una pronta solución. Acá presentes decidimos reunirnos el día de hoy, ya que tenemos más de 21 días sin agua
en toda la urbanización y hemos decidido tomar una acción directa, ¿verdad? En donde vamos a llevar una carta al ente responsable, el cual es Hidrocentro acá en el municipio, ¿verdad? Y replicarla a la alcaldía de Guacara, motivado a que necesitamos una respuesta inmediata para buscarle solución a esto, motivado a que tenemos hoy día un alto riesgo o un mayor riesgo sin tener el vital líquido. Esta comunidad está integrada en su gran mayoría por adultos de la tercera edad. Dicen estar agotados, pues deben cargar diariamente agua para poder realizar sus labores domésticas y de higiene. ¿Cómo hacemos para buscar agua? Mire, ojalá tuviera como grabarme en una carrucha que me prestan y yo tengo que caminar de aquí a la salida, a Guacara, a Los Amarillos, para cargar yo con 70 años bidones de agua para poder echarme una agüita, aunque sea una vez al día, si es que se puede con estos calores que hay. Y uno, como no hay alternativa, ¿cómo no hay alternativa? La única alternativa es que el gobierno deje de ser sordera selectiva y se aboque a solucionar al pueblo las necesidades que tiene, compadre, ya no aguantamos más. Los vecinos han tenido que optar por realizar ellos mismos las labores de reparación y sustitución de tuberías principales que suministran agua a los edificios, pues afirman no contar con el apoyo de las autoridades competentes. Desde el estado Carabobo, Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Ignacio. Nos vamos al estado Vargas, a las costas venezolanas. Y es que hay 17 nuevos casos de coronavirus por contagio comunitario. Esto quiere decir que de 64 casos positivos en total, esto llevó a las autoridades a que retomaran las restricciones en la entidad, donde la actividad comercial será hasta la 1 de la tarde y desde las 2 se limitará la circulación entre cada una de las parroquias. Es un informe de nuestra compañera Ami Torres. Sí, así es, Carla. La gran cantidad de casos positivos de coronavirus, pero sobre todo de casos por contagios comunitarios, llevó a las autoridades del Estado Vargas reunidas en el Estado Mayor de Salud a tomar la decisión de reducir el horario de la actividad comercial en la entidad, así como también retomar la restricción en la circulación entre parroquias. La información la ofreció el gobernador Jorge Luis García Carneiro, quien precisó que hay 64 casos positivos de coronavirus según pruebas PCR, 17 de estos por contagios comunitarios. De igual forma, se supo que a partir de las 2 de la tarde se establecerán puntos de control en las parroquias Macuto, La Guaira y Urimare para evitar el desplazamiento de las personas. Es importante mencionar que la tarde de este lunes se llevó a cabo un gran operativo de desinfección en uno de los urbanismos más importantes y grandes de la Gran Misión Vivienda Venezuela, situado en Playa Grande, parroquia Urimare, dado que allí se detectaron 18 casos positivos según las pruebas rápidas. Pero dejemos que sea el gobernador quien dé la información sobre la situación del coronavirus en la entidad. Decirle que el Estado Mayor ha decidido tener abiertos los negocios hasta las 1 de la tarde. Hemos considerado esta necesidad en virtud de los 64 positivos PCR que han salido en el estado, de los cuales 17 son comunitarios. Hay una necesidad imperiosa de tener restricciones. Solo le pedimos un poquito de conciencia, esa conciencia que siempre el pueblo nos ha brindado. Solo le pedimos a Dios que nos siga bendiciendo y que sigamos adelante. Nos vamos al estado Táchira, y es que en emergencia presupuestaria se declaró la alcaldía de San Cristóbal. El burgomaestre de esta región, Gustavo Delgado, señaló que el déficit de recursos supera el 60%. La información nos la trae Marine Glot. En emergencia presupuestaria se declaró la alcaldía de San Cristóbal, estado Táchira. El burgomaestre Gustavo Delgado señaló que el déficit de recursos supera el 60%. El alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, pidió un auxilio financiero al Poder Central, pero no ha recibido respuesta. Denunció que la falta de dinero afecta la nómina del ayuntamiento, su operatividad y la prestación de servicios como la recolección de basura. Hoy tenemos una deuda de 14.000 millones de bolívares. Esto, como alcalde, tengo la responsabilidad de informarle al colectivo, de informarle a la comunidad. La paralización por falta
de los recursos económicos, nos veríamos afectados en una situación de salud pública agraviada. Por su parte, Corpo Táchira, organismo dependiente de la Gobernación, advierte que también por falta de recursos está a punto de colapso el vertedero de basura de San Josecito. Corpo Táchira, como ente encargado de la administración del vertedero del Palmar, ubicado en el municipio de Torbe, tiene la responsabilidad de informar que debido a la ausencia de asignación presupuestaria, no tenemos y no contamos en estos momentos con el dinero necesario para cubrir los gastos que genera el mantenimiento del alquiler de la máquina que mantiene limpios las terrazas donde se depositan los desechos de los 9 municipios que hacen uso de este vertedero. Corpo Táchira aclaró que el vertedero de San Josecito está operativo y el ente mantiene las diligencias para obtener recursos del Poder Central. En Táchira, Marina Glot, somos Impacto Venezuela. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, darle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones y así usted pueda estar informado con todo lo que ocurre en Venezuela. Llegamos al final. Gracias por habernos acompañado.